días, esto es Mentoría Educativa. Mi nombre es Verónica Díaz Oro, soy profesora en el área curricular de Lengua y Literatura y el tema del encuentro de hoy son los recursos cohesivos. Precisamente los recursos cohesivos devienen de una de las dos propiedades textuales consideradas fundamentales, coherencia y cohesión, precisamente de la cohesión, concretamente de la cohesión, que han sido ya desarrolladas en un video anterior. O sea que si todavía no han accedido al mismo y necesitan conocer pormenores o características particulares acerca de las propiedades textuales, los invito a buscarlo dentro de los ofrecidos en el canal. Bien, en cuanto a los recursos cohesivos, es importante entender para qué nos sirven. ¿Para qué sirven los recursos cohesivos? Nos sirven para poder vincular las partes que componen el texto en el que estemos trabajando como autores, palabras con palabras, frases con frases, párrafos con párrafos, interrelacionarlos correctamente, unirlos correctamente. De hecho, contábamos anteriormente que cohesión significa unión, ¿sí? Bien, y para poder trabajar en esta unión, en este vínculo entre palabras, es muy importante justamente conocer herramientas que nos van a ayudar, ya sea utilizarlas en el proceso de redacción de ese texto o una vez que lo hayamos finalizado, poder hacer una relectura, una reflexión metalingüística sobre el mismo y observar algún detalle que nos hubiese gustado haber expresado de manera diferente, ¿sí? Conociendo estas herramientas, por supuesto que lo podemos dejar precioso a ese texto en cuestión, a ese texto, a ese discurso. Bien, entonces, comencemos explicando que los recursos cohesivos se pueden clasificar, ordenar, agrupar en léxicos y gramaticales, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña enumeración, vamos a nombrar todos los recursos léxicos en un primer momento. Tenemos sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia, repetición, palabras generalizadoras y campo semántico. Vamos con el primero, vamos con los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras que se escriben diferente, ortográficamente se escriben diferente, pero pueden llegar a tener un significado o exactamente igual o semejante o parecido, ¿sí? ¿Por qué es una ventaja utilizar sinónimos en la expresión de nuestros textos? Y porque nos va a dar cuenta de fluidez, de manejo de vocabulario. Precisamente los recursos léxicos, léxico, se relaciona con vocabulario, implica conocimiento de vocabulario. Entonces, la ventaja de poder utilizar sinónimos implica, por ejemplo, evitar un error de repetición. Es decir, cuando la repetición no ha sido pensada o planificada de ser utilizada en nuestro texto a propósito, porque no estamos tratando de hacer énfasis en un determinado término o en una determinada palabra, sino más bien cuando yo releo mi texto me doy cuenta de que repetí un término, pero no queda bien, suena mal. El texto resulta cacofónico y es conveniente entonces utilizar un sinónimo a los fines de poder salvar esa repetición que no había sido planificada, como decíamos, adrede o a propósito, ¿sí? Bien, entonces vayamos con un ejemplo. Decíamos que los sinónimos entonces son palabras que se escriben de manera diferente y pueden tener un significado o exactamente igual o semejante. Por ejemplo, en una situación de matrimonio podemos referirnos a la misma celebración, a la misma festividad con la palabra boda o la palabra casamiento, ¿sí? Allí tenemos términos que son prácticamente iguales en cuanto a su semántica, en cuanto a su sentido. Pero también podemos hablar utilizar otro ejemplo, el adjetivo lindo. El adjetivo lindo se puede trocar, cambiar en un mismo texto por hermoso, precioso, bello. Y ahí el significado no es exactamente el mismo. Hay como una suerte de gradación semántica. Lo mismo ocurre si estamos hablando de una situación en la que alguien está contento, alegre, feliz, divertido.
son palabras de significación semejante, pero que muy probablemente en nuestro texto no sirvan a los fines de no incurrir en una repetición por error. Bien, otro recurso más asociado dentro de los léxicos es la antonimia. La antonimia en este caso son palabras que también se escriben diferente, pero su significación semántica es totalmente opuesta. Allí tenemos, por ejemplo, alto y bajo, claro, oscuro, blanco, negro, lindo, feo, agradable, desagradable, bueno, y un sinnúmero más. Muy probablemente en nuestro texto también nos sirvan para dar cuenta de una variedad en la expresión y en el uso de vocabulario. En cuanto a los hiperónimos e hipónimos, debemos decir que se corresponden mutuamente, se vinculan, por supuesto, tales como están expresados aquí que se puede ver en la pizarra, hiperonimia / hiponimia. ¿Por qué? ¿Qué son los hiperónimos? Los hiperónimos son términos de significación general que van a englobar a otros de una significación más específica. Es decir, hay una correspondencia como si fuese que un hiperónimo pudiera ser el título de un grupo y dentro de ese grupo elementos que tienen esa significación más específica y se corresponden con esa significación más general. Vamos con un ejemplo para procurar ser más claros, ¿sí? Si yo estoy trabajando en un texto en el que esté hablando sobre las bondades de las vitaminas en las frutas, ¿sí? Voy a utilizar justamente la palabra frutas, y frutas es un término de significación amplia. Y dentro de ella podemos poner ejemplos o casos particulares de significación específica. Entonces, frutas es el hiperónimo y tenemos como hipónimos manzana, kiwi, pomelo, frutilla, durazno. Y así como este ejemplo, hay muchísimos grupos de hipónimos que se encuentran englobados dentro de la significación mayor o más amplia de un hiperónimo. Por ejemplo, a ver, si hablamos de medios de transporte, estamos leyendo o trabajando en un texto que hable del turismo y queremos explicar los modos de poder trasladarse o llegar a una determinada región y hablamos de avión, taxi, colectivo, vehículos particulares, bicicleta. Bien, allí tenemos un montón de hipónimos relacionados con el hiperónimo que serían los medios de transporte. Ahora, si estuviésemos trabajando dentro de un texto con figuración literaria, podemos llegar incluso a involucrar dentro del grupo de los medios de transporte al pensamiento. ¿Por qué? Porque podemos pensar que el pensamiento es una forma de vehiculizar nuestra mente, nuestras ideas a otros mundos imaginarios, ¿sí? Entonces, en ese caso en particular, dentro de lo que es el universo de la figuración, el pensamiento constituiría un hipónimo dentro del grupo hiperónimo, medios de transporte. Bien, vamos con la repetición. ¿Qué pasa con la repetición? La repetición es un recurso, también cohesivo léxico, que cuando no ha sido mal utilizado, es decir, no hemos caído en un error de repetición porque no ha sido planificada, sino todo lo contrario. Yo quiero enfatizar un término, quiero repetir una palabra para grabarla en mi grupo receptor, por ejemplo, porque estoy justamente señalándola, haciendo hincapié en ella, entonces estoy utilizando la repetición como recurso. Depende la temática, el tono que yo le quiera brindar a ese texto o discurso en el que estoy trabajando, ¿sí? También es muy usada asiduamente dentro de ciertos recursos denominados retóricos literarios, muy comúnmente utilizados en lo que es la redacción de canciones, poemas, ¿sí? En el caso de nuestro himno nacional argentino, por ejemplo, para utilizarlo justamente como ejemplo de repetición, podemos ver en sus primeros versos dos recursos de este tipo, retóricos literarios, que se relacionan con la repetición, con la intención adrede
de hacer énfasis en un determinado término o en una determinada palabra, con objetivos diferentes, ¿sí? Tenemos entonces, oír, mortales, el grito sagrado en el primer verso de nuestro himno. Y luego en el siguiente se lee o lo escuchamos cuando lo cantamos y lo entonamos, libertad, libertad, libertad. Luego en el tercer verso, oír el ruido de rotas cadenas. ¿Qué tipo de repeticiones tenemos en este caso? En el segundo verso se ve clarita la figura retórico-literaria que se llama igual que este recurso cohesivo léxico, se llama repetición. En un mismo verso he tomado una misma palabra y se repite, en este caso, 3 veces. La idea allí es remarcarla. Como pueblo argentino nos sentimos orgullosos de esta libertad que se ha conseguido. Y luego, en cuanto al oír, que es la primera palabra del primer verso y que se repite en el tercero, esa es otra figura retórico-literaria que trabaja también con la repetición, pero justamente de una o dos palabras, en el caso del himno nacional es solo una, que se repite al inicio de 2 versos. Esto no solo sirve para hacer énfasis en ese determinado término o palabra, sino también que favorece la memorización, ¿sí? Favorece el hecho de que alguien cuando lo escuche, cuando lo entone, lo aprenda rápidamente de memoria. Bien. Vamos a las palabras generalizadoras. ¿Qué son las palabras generalizadoras? Las palabras generalizadoras son términos de una significación tan amplia que vendrían a ser súper hiperonímicas, ¿sí? Es decir, son palabras que cuando yo las menciono no estoy particularizando ningún aspecto de un tema específico, ¿sí? Como por ejemplo, problema, motivo, situación, causa. Veamos un ejemplo. Si yo llego a algún determinado lugar y le cuento a las personas con las que me encuentro, hoy no saben, tuve un problema, y dejo ahí el comentario, y no especifico el tipo de problema, y muy probablemente mis interlocutores no sepan de qué estoy hablando. Puedo haber tenido, un accidente de tránsito, una discusión con alguien, algún problema financiero de índole económica. Es decir, necesito ser específico cuando utilizo términos dentro de lo que es el universo de las palabras generalizadoras. Si no, no estoy comunicando un mensaje completo, ¿sí? No me van a entender. Distinto sería si yo les cuento a mis interlocutores apenas llego y los saludo, ¿cómo están? Les traje manzanas. Ya está, la palabra manzana se materializa en la mente de cada uno de mis interlocutores, saben de qué estoy hablando, no necesitan que yo especifique mucho más. Pero en el caso de que use palabras generalizadoras, sí. Por lo tanto, ¿cómo es que se usan de manera correcta en un texto? Si yo las utilizo en los párrafos presentativos o en las introducciones, es porque luego voy a ser específica. O por el contrario, si estuve particularizando previamente durante todo el desarrollo de un texto y hablé, por ejemplo, de accidentes de tránsito, de problemas financieros, de discusiones sociales, muy probablemente en un párrafo de cierre yo pueda retomar toda esa especificación que hice previamente y utilizar una palabra generalizadora y decir, por ejemplo, estos son problemas propios de la vida en sociedad. Por ejemplo. Bien, un ejemplo más y con esto cerramos palabras generalizadoras. Si yo le cuento a alguien, no sabes, me encontré con una persona y dejo allí el comentario, al utilizar la palabra persona tampoco estoy siendo específica, ¿sí? O supongan, en una noticia de un diario o periódico, la persona resultaba sospechosa. Bien, tenemos que empezar a caracterizarla, porque si no, no le estamos dando información correcta a nuestro grupo receptor para que nos entienda. ¿Cuál es el término generalizador por excelencia? La palabra cosa. La palabra cosa, de hecho, particularmente no la recomiendo en el uso de las expresiones formales, académicas, porque es una palabra tan generalizadora.
a criterio personal, la más generalizadora de todas, e incluso informal y coloquial. Solemos utilizarla en un montón de situaciones de conversación cotidiana. Me pasó una cosa, nos encontramos cosas, aprendimos cosas. En realidad no estamos diciendo nada específico y a su vez se puede trocar la palabra cosas por otro término generalizador también, pero que resulte un poquitito más apropiado para aquello que estoy justamente tratando de transmitir o de informar o de comentar, ¿sí? Por ejemplo, aprendimos temas, me encontré un objeto y luego lo caracterizo. Por lo tanto, sugiero evitar la palabra cosas a los fines de trabajar en lo que viene a ser una calidad estilística y expresiva de un determinado texto o discurso en el que, bueno, yo esté justamente trabajando como autor. Bien, y por último tenemos el campo semántico como uno de los recursos cohesivos léxicos. ¿Qué es el campo semántico? El campo semántico es un conjunto de términos que se relacionan semánticamente entre sí por haber sido utilizados vinculados a un determinado tema, ¿sí? Supongan que nosotros estamos tratando de describir el universo de la educación o un día en un instituto escolar y sabemos que en ese tipo de textos vamos a encontrar palabras como, por ejemplo, docentes, estudiantes, pizarrones, sala de profesores, equipo directivo, personal de maestranza, comunidad educativa. Estas serían como palabras clave, palabras o frases clave que vamos a justamente a encontrar en el texto por su temática, reunidas por su temática. ¿Por qué es importante tenerlo presente como recurso? ¿Sí? Porque no solamente nos sirve para reconocerlas en el texto de otro, sino para que cuando nosotros estamos planificando una situación de escritura y nos queremos referir a un tema en particular, mucho más si ese tema es delicado y genera polémica, como por ejemplo nos vamos a referir a aquellos países que ya tienen instaurada la ley referida al aborto, ¿sí? O que se refiere al aborto. Son temas delicados. Entonces, en el momento en que yo me expreso, tengo que tener presentes cuáles son los términos, palabras o frases con las que voy a dejar más clara mi idea y que necesito que se graben en mi grupo receptor, justamente para favorecer la apropiación del mensaje, ¿sí? Entonces, por ello es que es muy importante tener en cuenta cuáles son los temas, ya sea que me refiera, por ejemplo, a economía, a seguridad social, a educación, pensar de antemano este conjunto de palabras o frases que yo no quiero dejar de incorporar en mi texto o discurso. Hasta aquí entonces hemos desarrollado todo lo relativo a los recursos cohesivos léxicos. Solo nos resta hacer mención a los recursos cohesivos gramaticales. Y los recursos cohesivos gramaticales, como para mencionarlos rápidamente, son menos. Esta vez son menos, o sea que vamos a terminar más rápido. Eso es importante también para poder descansar. Bien, tenemos la elipsis, los pronombres, el nombre del recurso es pronominalización o referencia, y conectores, el uso de conectores. Entonces, vamos con el primero, con la elipsis. ¿Qué implica elidir? Elidir implica quitar, implica que no vamos a colocar un determinado término en una construcción, en una frase gramatical en la que estemos trabajando, porque ese término que elegimos evitar o no escribir ya ha sido mencionado en una frase anterior. Entonces, nuestra misma capacidad de interpretación nos ayuda a reponerlo y evitamos justamente repetirlo para no caer en la repetición como error, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos, los niños juegan en la plaza, punto seguido, están felices. Adelante del están podríamos haber escrito, los niños están felices, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque ese sujeto, los niños, ya está en la frase anterior. Entonces allí trabajamos con la elipsis, quitamos esa estructura dentro de lo que es la frase, la construcción gramatical, quitamos ese sujeto
y no nos hace falta y nos queda perfectamente cohesionada, vinculada la segunda frase a la primera. Por otra parte, el recurso de la elipsis también se puede combinar con el de la pronominalización, que es concretamente el uso de pronombres que van a ayudarnos a hacer referencia a otros términos que hayan sido previamente enunciados, de manera tal, con la misma ventaja, es decir, de no repetir esa palabra porque no lo hemos planificado como una situación de énfasis o para señalarla o hacer hincapié en ella, ¿sí? Bien, entonces allí vamos con otro ejemplo. Podemos decir, algunos construyen castillos de arena. Entonces ese algunos hace referencia a niños. Ahí hemos utilizado un tipo de pronombre. Punto y coma. Otros, tortitas de barro. Y ponemos entre el otros y el tortitas de barro una coma. Bien, entonces allí tenemos otra vez otra elipsis. En la coma se marca la ausencia, pero en este caso no de un sujeto, de un sustantivo, de una construcción sustantiva. Se marca la elipsis de un verbo, es decir, que el mismo verbo que habíamos utilizado en la frase anterior se repone gracias a la presencia de esta coma. Y también tenemos la palabra otros. Ese otros es otro tipo de clase transversal, en este caso que está funcionando como un pronombre. Recordemos que los pronombres también se pueden clasificar, hay distintos grupos de ellos. Los más usuales o los más, digamos, los que se llaman pronombres por excelencia son los pronombres personales, ¿sí? Supongamos, yo digo, mi mamá cocinó una torta, punto seguido. Ella la decoró con confites. Ahí he utilizado un par de pronombres, pero vamos con el primero. Si yo digo ella en lugar de mi mamá en la segunda frase, estoy utilizando un pronombre personal, ¿sí? Está haciendo referencia a mamá, que es una tercera persona. Lo mismo el la, que está haciendo referencia a la palabra torta. Ella la decoró con confites. Ese la hace referencia a la palabra torta y también es un pronombre personal. Ahora bien, dentro del universo de lo que se llaman las clases transversales, tenemos distintos grupos de palabras que pueden oficiar, ya sea como adjetivos acompañando a un sustantivo o como pronombres reemplazándolos. Y así tenemos algunos grupos, como por ejemplo, luego en otro encuentro prometo ser específica con relación a esto, pero no quiero dejar de mencionarles un par de ejemplos. Las clases transversales demostrativas, ¿sí? Cuando yo digo este, ese, aquel. Posesivos, mío, tuyo, nuestro, vuestro. Indefinidos, algunos, muchos, poco, nada, ninguno, nadie. Exclamativos, interrogativos. ¿Qué? ¿De qué lindo día? O ¿quién vendrá hoy? ¿Sí? Ese quién como interrogativo. Bien, estos son algunos ejemplos entonces de clases transversales utilizadas como pronombres o con la posibilidad de ser utilizadas como pronombres. Y finalmente hemos llegado a los conectores dentro de los recursos cohesivos gramaticales. ¿Para qué me sirven los conectores? Los conectores me sirven para vincular una frase con otra o me sirven para vincular un párrafo con otro. Incluso ya también trabajando, incorporando dentro de los conectores lo que se llaman marcadores discursivos. ¿A qué me refiero con marcadores discursivos? Los marcadores discursivos son palabras invariables que nos ayudan a organizar las partes de nuestro discurso. Por ejemplo, si estamos haciendo una gran enumeración de temas y subtemas, podemos decir primeramente, en otro párrafo utilizar en segundo lugar, en un tercer párrafo a continuación y para sintetizar finalmente, o si no también para sintetizar. Para sintetizar también sería una construcción, en este caso invariable, que oficia como marcador discursivo. En cuanto al vínculo entre frase y frase, una expresión un poquito más pequeña que un párrafo, también tenemos distintos grupos de conectores vinculados según su semántica. Podemos tener conectores adversativos, el pero, sin embargo, concesivos, aunque, en el caso que,
En el caso que sería más bien condicional, que se suma al sí. Por ejemplo, en el caso que llueva, llevaremos paraguas. O en el sí, si no podemos reunirnos hoy, planifiquemos para mañana. ¿Sí? Son condicionalidades. También tenemos conectores finales, como por ejemplo para qué, con el objetivo de, conectores causales, porque, y todo el universo también de los temporales. Mientras tanto, entonces, luego. Algunos incluso hasta nos ayudan a generar suspenso, de repente. Bien, entonces, con este pequeño pantallazo, sintetizamos el uso de conectores. Los conectores nos sirven para vincular dos frases y esas frases que se vinculan van a ir cambiando el sentido de aquello que se puede llegar a comprender según el uso adecuado del conector. No es lo mismo utilizar un conector adversativo pero que un concesivo aunque. Nos van a ayudar a que precisamente el sentido de nuestras expresiones cambien. Bien, así hemos llegado por fin al desarrollo completo de los recursos cohesivos, tanto los léxicos como los gramaticales. Por supuesto, si en relación a esta temática ha quedado alguna duda, no duden, valga la redundancia, en escribirla en los comentarios del video. Y si a su vez les gustaría sugerir algún otro tema para desarrollar a través de una clase expositivo-explicativa, con gusto también los leo a través de los comentarios o me hacen llegar la inquietud a través de las redes asociadas al canal. Hasta el próximo encuentro, entonces, les agradezco haber estado allí y escucharme con atención. Que tengan todos un excelente día.